queridos estudiantes? Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de A Prueba Sí o Sí, el canal donde Pascual os enseña física y química y yo, que soy Lola, os enseño matemáticas. Bueno, hoy voy a hacer un vídeo muy sencillito que es, nos dice que hallemos unos parámetros A, B y C para que una función a trozos sea continua y derivable. En principio, ¿qué es una función a trozos? Bueno, una función a trozos es una función que, digamos, por ejemplo, hasta 0 está definida de una manera, como una recta, luego si os fijáis, entre 0 y 3 está definida como una curva, y yo lo que tengo que, claro, esta curva, esta a cuadrado más bx más c podría estar así, y entonces esta función no sería continua. ¿Por qué? Porque aquí, por el lado izquierdo del 0 llegaría aquí, sin embargo aquí llegaría aquí, y entonces veríamos que ahí hay un salto y no sería continua. Pero si esta función viene aquí y esta otra empieza a partir de aquí así, pues diríamos que la función es continua en 0. En este ejercicio en concreto nosotros tenemos una posible discontinuidad, tendríamos que estudiar en 0 y en 3. En 3, ¿por qué? Pues porque hasta nosotros tenemos una recta que es 2x más 2, que esa sí que la podríamos dibujar perfectamente, ¿no? Luego después tenemos una parábola ax cuadrado más bx más c, que es lo que queremos hallar, SA, SB y SC. Y luego a partir del 3 volvemos a tener otra recta, ¿no? Y entonces nosotros lo que tenemos que hallar es SA, SB y SC para que la función aquí y aquí, donde digamos acaba esta, empiece la otra en el mismo punto, ¿vale? Para eso estudiamos un poco, hacemos lo que hacemos cuando estudiamos continuidad. Nosotros para que una función sea continua tiene que cumplir tres cosas. Primera, que exista f de a, o sea que el punto que nosotros estamos estudiando, que en este caso va a ser el 0 y el 3, que exista función en ese punto. Ya lo veremos con otros ejercicios. Y que el límite cuando tiende a menos sea igual que el límite cuando tiende a más. Entonces, cuando el límite cuando tiende a menos y el límite cuando x tiende a más son iguales, lo que quiere decir es que la función, vamos a suponer que aquí está, pues el límite cuando x tiende a menos es, digamos, dónde llega la función en este punto. Y el límite cuando x tiende a más es cuando nos acercamos por este otro lado, dónde llega la función. Si por los dos lados llega al mismo sitio, entonces decimos que existe el límite cuando x tiende a. Y la última condición es que f de a coincida con el límite, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a intentar, sabiendo que para que sea continua tiene que ocurrir esto, vamos a intentar hallar esos tres parámetros. El ejercicio lo que nos dice es que hallemos a, b y c para que la función sea continua en todos sus puntos y derivable en x igual a 0, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver, primero vamos a estudiar la continuidad en el 0. Entonces vamos a decir, primero si existe f de 0, que existe, bueno, existe. A ver, f de 0, yo tengo que sustituir el 0 ¿dónde? ¿Aquí o aquí? Esto me tengo que fijar muy bien. O sea, aquí es x menor que 0. Eso quiere decir que yo me acerco al 0, 0, o sea, aquí está el 0, pero cuando yo digo x menor que 0, quiere decir que me acerco a 0, pero a 0 no llego. O sea, ahí hay como un puntito hueco. ¿Por qué? Porque no es igual que 0, es menor. ¿Dónde está x igual a 0? Está aquí. Entonces, x igual a 0, si yo sustituyo aquí 0, a por 0 es 0, b por 0 es 0, me da c. Existe f de 0 y vale c, que eso sería nuestro primer punto. Vamos a ver si existe el límite cuando x tiende a 0. Para eso, límite cuando x tiende a 0 menos tiene que ser igual que el límite cuando x tiende a 0 más. ¿Qué quiere decir eso? Para que exista límite, este límite por este lado me tiene que coincidir con el límite por este otro. Claro, límite cuando x tiende a 0 menos lo sustituyo aquí, cuando me acerco al 0 por este lado, por el menos. Entonces sustituyo aquí y me da 2 por 0 es 0, más 2, 2. Ahora, cuando tiende a 0 más, me acerco por este otro lado. Entonces digo, a ver, a por 0, ¿no? 0 al cuadrado es 0, a por 0 más b por 0 más c. O sea, esto sería a por 0 cuadrado más b por 0 más c. Esto es 0, evidentemente, y entonces esto quiere decir que para que exista límite, esto y esto me tiene que coincidir, entonces c tiene que ser igual a 2.
¿vale? Ya tengo mi c. Ya tengo mi c para que la función sea continua en 0. Ahora vamos a ver qué ocurriría en 3. En 3 me ocurre lo mismo. El límite cuando tiende a 3 menos, o sea, donde la función se dirige cuando es 3 menos, tiene que coincidir con el límite cuando x tiende a 3 más, que sería utilizar esta otra función, ¿vale? ¿Qué ocurre? Mucha gente aquí cuando pongo límite, bueno, voy a hacer f de 3 y luego voy a hacer límite, ese sería el primer punto, y ahora voy a hacer límite cuando x tiende a 3 menos y límite cuando x tiende a 3 más, ¿vale? Y esto me tiene que coincidir para que sea continua, ¿vale? Me tiene que coincidir porque hay gente que cuando tiende a 3 menos pone 2,9 y cuando tiende a 3 más 3,1. No, en este caso no ponemos 2,9 ni 3, ponemos 3. Lo único que ponemos 3, cuando tiende a 3 menos sustituimos 3 en esta función, la que viene por aquí, y cuando tiende a 3 más sustituimos en esta otra, la que viene por aquí, ¿vale? Pero ponemos 3, no confundimos. Entonces, f de 3, ¿dónde sustituyo el 3? Pues lo tengo que sustituir aquí porque aquí es donde pone x menor o igual que 3. El 3 está incluido en esta función, no en esta. Entonces, si sustituyo ahí por 3, pues me da x al cuadrado es 9a más xb por 3, 3b, más c, que ya sé que es 2, porque lo había visto aquí, que tenía que valer 2 para que fuera continua. Entonces, ahora hacemos límite cuando x tiende a 3 menos. Pues es lo mismo que esto, ¿no? ¿Por qué sustituir el 3 aquí? 9a más 3b más 2. Límite cuando tiende a 3 más es sustituir el 3 aquí. 3 menos 3, 0. Luego, para que la función sea continua en 3, tiene que cumplir que 9a más 3b más 2 sea igual a 0. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo no puedo hallar a y b. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas, una sola ecuación. Pero a mí el problema me dice que sea continua en todos sus puntos, aunque no lo he escrito, pero es que sea continua en todos sus puntos y derivable en x igual a 0. Lo voy a poner. Continua en todos sus puntos, por eso estudiamos tanto el 0 como el 3. Nos pide esto y nos pide también que sea derivable en x sub 0. Continua en todos sus puntos y derivable en x sub 0. Para que sea derivable, yo lo que hago ya no estudio la función, sino que estudio su derivada. ¿Cómo derivo esto? Pues derivo esto, la derivada de 2 es 0, una constante, y la de 2x es 2. Hago la derivada de esto y pongo x menor que 0. Ahora derivo esto. ¿Cómo derivo esto? Pues la a es una constante, paso el 2 multiplicando y digo 2ax elevado a 1. Ya sabéis que se eleva 1 menos. Bx, la derivada de bx, como b es una constante, es b. Y la derivada de c sería 0, porque sería c de hecho vale 2, o sea que la derivada de 2 es 0. Y ahora aquí importante, tengo que poner x no mayor o igual, mayor que 0 y menor que 3. Y los iguales, cuando ya estoy haciendo la derivada, aquí ya no pongo menor igual ni mayor igual, pongo solo menor y mayor. Ya os explicaré por qué esto, pero de momento acordaros que hay que hacerlo así. Entonces, ahora, para x mayor que 3, aunque no me va a hacer falta, pero la voy a hacer, la derivada sería menos 1, ¿no? Porque la de 3 es 0, la de menos x es menos 1. Ahora bien, a mí me decía que yo hallara a, b y c para que la función fuera continua en todos sus puntos y derivable en 0. Para estudiar la derivabilidad en 0, yo solo tengo que hacer, ya no tengo que ver si existe el punto. Solamente límite cuando x tiende a 0 menos tiene que ser igual que límite cuando x tiende a 0 más. Límite cuando x tiende a 0 menos, como aquí no hay nada, ¿vale? Pues el límite cuando x tiende a 0 menos es 2. El límite cuando x tiende a 0 más es 2a es b. ¿Me seguís? Porque sería 2 por a por 0 es b. Para que sea continua y derivable en 0, para que sea continua en 0, c tiene que valer 2. Y ahora, para que sea derivable en 0, b tiene que valer 2. Ya tengo hallado c y b. Y ahora, sabiendo que b vale 2, me vengo aquí y digo 9a más b vale 2 más 6
más 2 es igual a 0, de donde 9a es igual, 6 y 2, 8, lo paso al otro lado, a vale menos 8 novenos, ¿vale? Y esto es lo que tendría que valer a, b y c para que la función fuera continua en todos sus puntos, tanto en el 0 como en el 3, porque en los demás, como son funciones continuas, son rectas, parábolas, y derivable en x igual a 0. Para que sea continua, acordaros que tiene que existir ese punto donde estudiamos la continuidad y el límite cuando x tiende a 0 menos y a 0 más, tiene que ser igual, tiene que coincidir. Eso hemos hecho con el 0 y luego hemos hecho lo mismo con el 3. Y luego, para que sea derivable, hay que hacer la derivada y ya no estudio el punto, sino porque no es menor y mayor, solo estudio cuando tiende a 0 menos y cuando tiende a 0 más. Y entonces, para que sea derivable, ese límite tiene que coincidir también, y hemos visto que si yo sustituyo aquí en la derivada 0, b tiene que valer 2. Con este valor b2 me he ido aquí, que esto lo tenía ahí guardadito, y ya, sabiendo que la b vale 2, puedo hallar la a. ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado, que os haya resultado fácil. Si no lo habéis entendido, me decís cuéntanoslo otra vez, que no he entendido nada. Es un ejercicio que es muy facilito, puede aparecer en primero de bachiller, en segundo más en sociales. La verdad es que los de ciencias son un poquito más complicados. Cualquier ejercicio que queráis que hagamos, nos lo decís. De cuarto de la ESO, de tercero, de primero de bachiller, de segundo, ¿vale? Darle a like, suscribíos a nuestro canal y sobre todo, contárselo a vuestros amigos, ¿vale? Estamos encantados de ayudaros.